Bienvenidos estudiantes, vamos a trabajar el área de álgebra y el tema que vamos a desarrollar para el día de hoy es factor común polinomio. Recuerda mantener ordenado tu espacio de trabajo y escucha con atención este video. Entonces vamos a comenzar con la actividad para hoy. Para poder resolver el factor común polinomio, es importante recordar qué es factorizar. ¿Lo recuerdas? Ya hemos trabajado en la clase anterior el factor común monomio y ahora vamos a ver el factor común polinomio. Entonces recordemos el término factorizar. Factorizar es aquella estrategia aplicada a la multiplicación de números o polinomios. Así es, que multiplicados nos dan el número o polinomio original, ¿correcto? A eso nos referimos con factorizar. A esa multiplicación de números o polinomios le damos la denominación de factorizar. Muy bien. Para resolver lo que es el factor común polinomio, tenemos que recordar primero qué es un polinomio. No olvides que un polinomio es una expresión algebraica, ¿correcto? De suma, restas, multiplicaciones ordenadas, en la cual vamos a encontrar variables, ¿correcto? Exponentes también. Cada término es una expresión que contiene una o más de los tres elementos. Entonces, lo que aquí observamos es un polinomio. Aquí tenemos un primer término y aquí tenemos un segundo término, ¿correcto? Un primer término, vamos a hacerlo mejor, y aquí tenemos un segundo término. Muy bien. Lo que tenemos que hacer acá es hallar el factor común polinomio, que es aquel que se repite. Correcto. Es aquel en que ambos términos tienen en común. ¿Y qué es lo que tienen en común tanto el primer como el segundo término? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que pueden tener en común? La m, la n, a menos b, a menos b. ¿Qué tendrán en común? Muy bien, tienen en común a menos b. Lo vamos a poner por aquí en forma separada, que lo que ellos tienen en común, tanto el primer término como el segundo término, es a menos b. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar una pequeña división entre aquello que no es común con lo común, tanto del primer término como el segundo. Es decir, tenemos esta variable m menos ab entre ab. Si nosotros lo simplificamos, solo nos queda m. Entonces, al momento de factorizar, ya sabemos que el factor común monomio o el factor común polinomio, en este caso, el factor común polinomio es a menos b. Al dividir el primer término con este factor común polinomio, obtenemos solamente m, el signo más, y lo mismo ocurre con n, ¿no? n menos ab entre ab, se van los factores y solamente nos quedan m. Ahora, si no queremos hacer toda esta división, podemos simplemente decir m, se van los factores, me queda m, se van los factores, me queda m. Y esta sería la respuesta de nuestra factorización en lo que es respecto a factor común polinomio. Porque ¿qué es lo que estamos hallando? Estamos hallando ese polinomio original. Vamos a ver otro ejemplo de la página 13. Vamos a ver otro ejemplo de la página 13. Bien. Primero vamos a darnos cuenta que aquí tenemos un primer término y un segundo término.
¿Qué tienen en común? X más 3. Este es el factor común polinomio. Lo que ambos términos tienen en común. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Cuando nos piden que factoricemos esto, siempre colocamos primero el factor común polinomio. ¿Quién fue el factor común polinomio en estas expresiones algebraicas? X más 3. Bien, vamos a abrir paréntesis. Ahora, hacemos lo mismo. Podemos decir 5 y se va el factor, más se va el factor y nos queda solo y. Entonces aquí sería 5 más y. ¿Correcto? Es lo mismo que hubiésemos tenido que dividir x más 3 entre el factor común polinomio, que es x más 3. Anulamos factores comunes polinomios y esto nos queda igual a 5. Lo mismo que está aquí. De la misma forma hubiésemos llegado a esa respuesta. ¿Correcto? Vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden que debemos factorizar lo siguiente. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a empezar. Siempre buscamos el factor común polinomio. En ambos casos buscamos el factor común polinomio. Ya nos hemos dado cuenta que esto tiene un primer término y este tiene un segundo término. ¿Correcto? Bien. En este caso el factor común polinomio sería m más n. Muy bien. Entonces ahora tenemos que empezar a factorizar. Siempre colocamos primero el factor común polinomio. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos dividir x, m más n, entre el factor común polinomio, que es m más n. Anulamos factores, nos queda x, el signo más. Bien, ahora dirán, pero la y está para el otro lado. Bien, la variable está para el otro lado. No hay inconveniente. El orden de los factores no me va a alterar el producto. M más n, anulamos factores. ¿Qué nos queda? Nos queda y. Entonces por eso decimos x más y. Y así nos quedaría el momento de factorizar. Ahora, vamos acá. El factor común polinomio en este caso, que es muy similar a un caso anterior que hemos visto al inicio del video, es a más b. ¿Correcto? Bien. Siempre colocamos primero el factor común polinomio, que es a más b, abrimos paréntesis, y bien, podemos decir, ¿no? Podemos decir, en este caso, anulamos, o si no, también decimos, no va el factor, ¿no? No va el factor, solamente queda m. Es lo mismo que dividiéramos así, nos va a dar lo mismo. Más, no va el factor y nos queda solo m. Entonces, esa sería la respuesta de factorizar. Bien, continuamos entonces resolviendo. Ahora nos piden factorizar estos casos. Bien, buscamos tanto en el primer término, siempre recuerda, tanto en el primer término como en el segundo término, que buscamos el factor común polinomio. ¿Quién es el factor común polinomio? En este caso sería x más 4. ¿Correcto? Bien. Ahora, para resolver, siempre colocamos primero el factor común polinomio. Muy bien. Abrimos paréntesis para poder seguir factorizando. Y entonces podemos decir, ¿no? Dividimos este término entre el factor común polinomio. Simplemente los anulamos y nos queda solo n. Ahora, lo mismo hacemos en el caso de acá. Menos 2, x más 4, entre el factor común polinomio. Los anulamos y solo nos queda menos 2.
Y de esta manera ya hemos factorizado, ¿correcto? Ahora, en este caso de acá, ya. Bien, tenemos que darnos cuenta de los factores comunes, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta cuántos términos tiene si hay un signo intermedio? En este caso, aquí hay un signo intermedio, decimos que este es un primer término. Pero aquí no hay ningún signo intermedio. Entonces podemos decir que todo esto viene a ser un segundo término. Entonces, ¿qué tienen en común? El factor común polinomio, aunque aquí se multiplican, se da a entender que se están multiplicando, no, en ese caso, pero igual indicamos que todo esto pertenece a un solo factor, a un solo término. Entonces el factor común que hay es x más 1, ¿correcto? Bien, entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? Si dividimos ax más 1 entre el factor común polinomio, no va el factor, entonces ¿qué nos quedaría? Solamente a. Recuerda que siempre colocamos primero el factor común polinomio, solamente nos queda a, más, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Simplemente puedo decir, no va el factor común, que es x más 1, y me quedo solamente con b más c. Y esta sería la forma de factorizar. Bien, vamos con otros ejemplos para seguir reforzando la idea. Vamos a seguir viendo este caso. Bien. Tanto del primer término como del segundo término tenemos que encontrar los factores comunes polinomios. En este caso, el factor común polinomio es x más 2. ¿Correcto? Bien. Ahora, siempre iniciamos con el factor común polinomio. Abrimos paréntesis y podemos dividir, ¿no? Para ir anulando factores comunes, anulamos y solamente nos quedaría m. El signo que separa al otro término, como no tenemos nada que colocar aquí aparentemente, cuando tú no veas ninguna variable o algún coeficiente aquí, indica que esto vale 1, ¿correcto? Entonces aquí simplemente estaríamos colocando en este caso pues el 1, ¿ya? Esto es como que vale 1, ¿no? Es como decir que este es 1, x más 2, entre el factor común polinomio, anulamos factores y solo nos queda 1. Eso sería la forma de factorizar. Bien, ahora aquí, lo mismo. Entre este término y este otro término vamos a hallar el factor común polinomio. ¿Cuál es ese factor común polinomio? X más 5. Para iniciar, colocamos primero el factor común polinomio al momento de factorizar y abro paréntesis. Lo mismo que en este caso, cuando no hay ningún coeficiente o variable, eso vale 1. Bien, vale 1. No hay nada aquí, ¿correcto? Aquí no hay nada. Pero te está indicando que esto vale 1. Entonces, es como decir 1x más 5, dividimos entre el factor común polinomio, anulamos los comunes, nos queda 1. Más, lo mismo acá, a x más 5 entre x más 5, anulamos y solamente nos queda a. Y esa sería la forma de factorizar. Muy bien, vamos entonces a continuar viendo más ejemplos. No olvides que si no ves algún valor aquí, te está indicando que aquí está la unidad. Eso vale 1.
Muy bien, vamos a ver entonces el siguiente caso. Aquí tenemos entonces los factores comunes entre ambos términos. El factor común polinomio sería a más b más 1, ¿correcto? Entonces acá vamos a poner el primer factor común, a más b más 1, abrimos paréntesis, bien. Podemos decir simplemente no va el factor x más no va el factor y así nos quedaría. Si queremos ahorrarnos todo ese paso de tener que dividir, ¿correcto? Nos queremos ahorrar todo ese paso, entonces simplemente decimos no va el factor y se coloca x, no va el factor y se coloca x, y. Ahora el siguiente. Muy bien. No olvides que si no hay nada aquí te indica que esto vale 1. El factor común es este, entonces ponemos factor común polinomio es x al cuadrado más x más 1, ¿correcto? Y entonces ahora iniciamos con el factor común, x al cuadrado más x más 1, y abrimos paréntesis, y entonces sabemos que este vale 1. X al cuadrado más x más 1, si dividimos entre el factor común polinomio y anulamos los comunes, nos queda 1, más el signo que divide y separa los términos, lo mismo, ¿no? O decimos simplemente no va el factor y nos queda n. Y ya de esa forma hemos factorizado. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos ya no solamente dos términos, sino si observamos tenemos un primer término, un segundo término y un tercer término. ¿Cuál es el factor común entre estos tres términos? Pues AB. Entonces decimos que el factor común polinomio entre estos tres términos es A más B. ¿Correcto? Para resolver colocamos primero el factor común polinomio. Y no olvides que cuando aquí no hay ninguna variable o coeficiente, está diciendo que esto vale 1. ¿Correcto? Entonces es como decir 1 A más B entre el factor común, anulamos y nos queda 1, más el signo que divide el otro término, lo mismo. Si dividimos A más B, anulamos y nos queda solamente y. ¿Correcto? El signo más, lo mismo. A más B, Z, A más B, Z. Anulamos y nos queda solamente Z. ¿Correcto? Y lo mismo que hubiésemos dicho, no va el factor y colocábamos de una vez dentro del paréntesis los términos. De esta manera es factorizar. Siempre se busca el factor común polinomio y se aplica una división entre el factor común polinomio con los otros términos para ir anulando y así nos queden los otros términos libres. Muy bien, entonces hasta la próxima clase. No olvides repasar y volver a ver el video de ser necesario.